Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a la maestra Erika Hernández Rayo, educadora de la zona 020 de San Fernando. Y bueno, pues, maestra, estamos en el segundo episodio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Estoy bendecida, como digo siempre, aquí presentando a esta parte de esta narrativa, ¿verdad? Pues yo trabajo en el Jardín del Niño Pasco de Quiroga. Tengo 20 años de servicio en esta labor tan bonita. Pero en este trabajo que he hecho ha sido 7 años en alternativas, 20 de servicio y 7 años en este hermoso jardín. Que Sí, precisamente usted estuvo en ese jardín y nos dejó una gran herencia, de verdad, y agradecida por eso. me da mucho sentimiento saber que pues uno va picando piedra por el camino y dejar estos espacios tan bonitos, tan hermosos, Ujú. dejando huellas también con los padres de familia. Y pues cuando nosotros recibimos ese jardín, pues estaba muy, muy deteriorado y lo pudimos transformar. Y yo sé que lo está conservando muy bien, maestra. Sí. Me da mucho gusto que usted está ahí como directora encargada. Ya no, maestra, en agosto, empecé como directora encargada. A partir de enero, pues ya llegó nuestra directora Técnica. técnica. Pero el año pasado, pues tuve grupo, íbamos rolando la dirección, íbamos rolando. Es una organización muy buena, o sea que ya sabíamos que se tenía que ir rolando la dirección. Pues usted sabe, el trabajo de dirección siempre es administrativo y el grupo, pues es un poquito más pesado, pero ahí estamos. Sí, pude leer en tu narrativa que decía que son tetradocentes, ¿no? Ajá. Que son 4 que se van rolando cada año, se iban rolando cada año la dirección, ¿no? Ajá. La verdad es que qué bueno que les mandaron directora técnica, porque, pues, es un jardín que es muy acudido, ¿no?, en la comunidad. Y bueno, yo creo que una de las cosas que a mí en lo personal, en tu narrativa hablas, mucho sobre el tema esto que hoy en día nos está como moviendo un poco la situación de las estructuras de las familias que han cambiado, ¿no? Y verdaderamente tú haces un paréntesis de una familia extensa, ¿no? Cuando se quedan los niños a cargo de los abuelos, ¿no? No sé si quisieras contarnos un poco de eso. Pues sí, mire, el ciclo escolar 2023-2024, pues, recibo un grupo que ya venía conformado de 24 alumnos que ya sabían el tipo de trabajo que se realizaba. Y pues estar en un ciclo escolar es muchísimo desarrollo para cada uno de los alumnos. Es adaptación, los ritmos de trabajo, los estilos de aprendizajes. Entonces, pues se van conformando, van aprendiendo a trabajar en equipo los niños. Entonces, al pasar al tercer grado, que es el grupo que me toca, el tercer grado, grupo A, pues me toca recibir a estos niños, pero a la semana me llegan 3 niños más. Entre ellos me llega un niño que para mí me movió y me impactó. ¿Por qué? Porque cuando ya traes un grupo, o sea, dices: "Qué bonito está mi grupo". Como docentes, eso hacemos, de verdad, eso hacemos de que, ya está bien a conformar mi grupo, traer a alguien más es mover ese espacio. Entonces, y con las características particulares que traía, Diago, pues, sí me movió porque dices, o sea, te pones y te plantas, o sea, es un reto, lo sabes que es un reto. Te puedes hacer de que no lo ves o qué decisión tomar como docente. Y a mí sí me ha movido en la historia de mi vida. He tomado, o me ha tocado esos tipos de niños, o sea, pero hacerlo tan consciente, tan presente, que qué tenía que hacer con él. Sí fue desde mi diagnóstico, porque verlo con esas carencias, con esas, Necesidad. necesidades, maestra, que traía Planteas eso, ¿no? Que el niño llega y no se sabía comportar. y que llorando, Sí. gritando, así es, maestra, gritando, no entraba al aula, se quedaba afuera, tenía que traerle libros, me los aventaba, o sea, era algo muy, Complicado. complicado para mí cuando tienes a un grupo adentro que ya tienes ese y que tiene que
tienes que tener la presencia y el desarrollo de los contenidos ahí. Sí, por eso tú lo retomas desde la empatía, ¿no? Así es, maestra. Y lo vas, y vas viendo cómo en ese diagnóstico vas viendo que, la diversidad de las familias, ¿no? Y que considero yo que, y fíjate que tú lo recibiste en septiembre, ¿no? Hay veces que se reciben en octubre, en noviembre, en diciembre, porque la escuela siempre está abierta, ¿no? Así es. Y qué gran reto, ¿no? Qué gran reto en, cuando ya piensas que tienes controlado esta parte del grupo, resulta que no, ¿no? Porque viene otro niño y le tienes que dar atención, le tienes que dar, este, la forma de cómo se integre con nosotros, ¿no? Y cómo se va ganando también la empatía, ¿no? Con sus propios compañeros. Así es. Sí, principalmente yo creo que ahí se lleva el punto a favor, no sé, la tía que dijo, o sea, vengo a inscribir a mi hijo, mi hija, y quiero inscribir a mi sobrino. O sea, tengo un sobrino que puede entrar al tercer grado y no tiene esa oportunidad de entrar al kinder. Entonces, sí me fue a hablar conmigo, preguntarme si había espacio. Claro que sí había espacio. En el jardín siempre somos decimos que tenemos tanta suerte que es un jardín que siempre tiene lista de espera. eh, Tenemos jardines alrededor, pero ese jardín siempre tiene lista de espera. Entonces, sí había espacio, porque nuestro cupo son de 30. En ese ciclo escolar era de 30, entonces entraron 3 niños más, se fue a 28 niños. Entonces, Sí. eh, la el que la tía del niño tenga esa precisión y decir: "Quiero que mi, sobrino entre y te curse el tercer grado", pues fue fundamental, y eso dio la oportunidad de que Diago estuviera en el jardín. Sí, sobre todo cuando tú haces hincapié en tu narrativa de que, bueno, Diago se queda con los abuelos porque su mamá está internada, ¿no? Por una cuestión de adicciones, el papá ausente, la tía se hace cargo como tutora Sí, y llega a platicarte a ti en su situación económica, ¿no? así es, Yo creo que es algo que hay que aplaudir también en la tía, preocuparse por la educación de su sobrino, ¿no? así Y es. que tú tienes que darle ciertas condiciones especiales a Diago en el aspecto tanto económico, pero sobre todo en el aspecto, Emocional, emocional, ¿no? que sí somos Y una plataforma. La verdad que, yo veo así de que nosotras tenemos ese espacio de seguridad en los niños y ese es ese confort que ellos pueden encontrar, que quizás nosotros en nuestra historia podemos, porque somos reflejo de nuestra historia y lo que vivimos y somos es porque eso tuvimos yo agradecida con los maestros. Soy parte de mis papás, pero lo importante y la segunda parte son la historia desde mis primer grado de primaria hasta lo que soy ahora, que es los maestros que me imparten los cursos, ustedes que nos apoyan y la gente que te vas encontrando en el camino, un taller, un un curso, te va haciendo crecer. Entonces, esos vemos desde la hostilidad de un alguien que nos, atiende, nos da un curso, hasta el cobijo que tenemos como docente, porque también te carecemos de muchísimas cosas. Entonces, yo siento que la parte de la empatía, ponerse en el lugar del otro es muy importante, pero no desde dejarnos de ir, pobrecito, no, no desde ese espacio, sino de qué puedo hacer para mejorar y tener una mejor vida y, lograr ser feliz, disfrutar, vivir sí. en las condiciones que tengamos que vivir en las condiciones que nos tocó vivir, pero disfrutarlo y ser agradecidos. Creo que eso es importante y fundamental, y a mí que me toca estar con los niños, creo que es un gran reto. Sí, Lograr fíjate ese que en el libro de un libro sin un maestro sin recetas, ¿no? Pues, a mí me tocó esa hebra cuando dice que es la etapa dorada, ¿no? En la niñez de los niños. Y tú en tu narrativa comentas algo muy importante. Para dar empatía tienes que ser empático también tú, ¿no? así es, Entonces, tú buscaste también, aparte de la empatía con los padres de familia, buscaste primeramente que hubiera empatía con tus compañeros docentes, ¿no? Por lo que por ahí leí algo acerca de que tuviste que platicar, comentarles, sí. a toda la plantilla docente, ¿no? Así es. ¿Por qué, Erika? Porque creo que es importante saber involucrarnos, porque a veces no entendemos con por qué se relacionan o por qué se comportan así los niños. Eh,
Sí, creo que cada niño trae una historia particular, características generales y particulares son como todo el ser humano, todos, pero los niños son más vulnerables porque no tienen las herramientas, porque nosotros lo podemos hacer, si no tenemos esas herramientas, lo hacemos con enojos, lo hacemos con gritos, lo hacemos con distancia, pero los niños no saben, están en este espacio que no saben a dónde ir, solo puede creer en nosotros, en los papás, en los maestros, que somos la parte, su medio que conocen, y es lo único que es. Si lo maltratas, eso creen que es amor. Si les das cariño, eso creen que es amor. Entonces, como hay una diversidad en el grupo, sí, para mí es que los alumnos, ellos mismos tengan también esa empatía, saber que hay diferentes formas de querer, diferentes formas de tratarnos, diferentes formas precisamente en el tema que se vio de las familias y los valores, desde ahí los vimos, o sea, fue un tema muy asertivo que en ese momento fue perfecto para mi grupo, porque si usted me dice ahorita en mi grupo, pues no voy a tener ese mismo resultado porque son otras características, pero para mi grupo en ese momento fue muy asertivo trabajar en los valores y con estas características de mis alumnos. Sí, y creo que cuando tú comentas también esta parte de que cómo los niños también tienen que aprender a reconocer esas emociones primeros ellos, ¿no? Sí. Para que sepan por qué están felices, por qué están tristes, por qué están enojados, por qué no son solidarios con sus propios compañeros, por qué la necesidad de integrar a los otros, ¿no? Y creo que tú hiciste ahí un énfasis en el aspecto que también tenía que haber la empatía entre ustedes, los docentes, en ese colegiado para que pudieran entender un poco estas diversas crianzas que hay en cada uno de los niños, ¿no? Porque tú lo estás diciendo, ¿no? Como que hay niños más cariñosos que otros y hay niños que aunque por ahí en unos programas muy atrás nos decían que es una naturalidad la agresividad de los niños, bueno, bien, pero que también en preescolar nos compete, ¿no? Como que ir regulando esta parte, ¿no? Cambiando. Pero primero el niño la tiene que identificar, ¿no? Ah, ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me hace sentir enojado? Porque yo tengo un papá o una mamá así, o porque tengo que estar viviendo con mi abuelo o mi abuela, ¿no? ujú. Y bueno, Diago, la verdad es que fue muy beneficiado que la tía haya tenido esa chispa, ¿no? Como que de que lo hayan llevado a la escuela y que la escuela no se haya cerrado, ¿no? Porque también a veces consideramos que entre compañeros decimos: "Ay, no, yo ya no recibo ninguno porque me va a desestabilizar emocionalmente el grupo, Me va a mover. y yo creo que la actitud tuya también, la verdad, Erika, es de mucha empatía, ¿no? De mucho, entusiasmo, ¿no? De que se puede, ¿no? Y luego por ahí decías que cuando tú avanzabas un poquito con Diago, Ujú. regresaba Estaba porque porque habían comentarios, sí. había diversas situaciones que pasaban en su clase de educación Eso, física o de música, ¿no? sí, Que tuviste que decirle algo así al maestro sí. para que Sí, comentarle, precisamente porque a veces ellos como no están, frente al grupo en todo momento, no saben la dinámica. Entonces sí, comentarles: "Mire, maestro, este niño, tiene estas características, carece de esto, y lo apoyemos". Es un maestro que está muy involucrado también en el jardín con los niños. Como siempre he dicho, tenemos carencias, pero también tenemos muchos aciertos como docentes. Y o sea, se va retomando, a mis compañeros les comenté que qué era la situación de Diago. Sí, tengo una compañera que siempre estamos en comunicación para el beneficio del jardín, y me dice: "Ese es un reto", pero sí, fue muy beneficiado Diago, porque se hicieron acciones, como que hubo también empatía en ellos. Y fue diferente el trato y, dándoles porras y actividades que era muy inquieto, no hacía las consignas, no lograba, completar algunas acciones en educación física. Entonces, ahí, empezó a ver y estar en compañía, o sea, mi acompañamiento siempre estaba al lado de él,
pero de verdad que fue Sí, súper. que tuvieras que, desatender a los otros. No, claro, porque sí, están ahí todos, pero sí, cuando y no solo con él, con los demás niños, que tenía alumnas de que les costaba brincar o pasar al aro, pues, ahí me tocaba apoyarlos. Y Entonces, no fue de ahí, ¿no? Se puede decir que desde ahí estás desde la prácticas, desde las trincheras, ¿no? así Que es. hacemos cada uno desde nuestros propios espacios, ¿no? Y que yo creo, Erika, que sí es muy importante resaltar cómo la comunidad educativa tiene que estar acuerpada, ¿no? Para Claro. que fluya esa armonía, ¿no? Para que fluya esos procesos de aprendizaje que siempre estamos buscando los maestros, que los niños aprendan, pero desde un ámbito más, placentero, ¿no? Hoy, por ejemplo, las metodologías activas del juego bueno, siempre han estado presentes, ¿no?, en preescolar, pero hoy más que nunca, en las modalidades están presentes, ¿no?, del trabajo, esto de darle la importancia al juego. Pero yo sí quisiera, no sé, Erika, me gustaría saber como que, ¿cuáles fueron verdaderamente esas técnicas o esas, recursos o esos materiales que tú hiciste para que el Yago cambiara un poquito, la familia se integrara, los demás padres de familia también, porque luego te sale un padre de familia con que no quiero que se junten con Yago, ¿no? Ujú. Pues sí, conozco mucho Siempre, esas partes. siempre O que le dicen ya al niño: "Oye, hijito, no te juntes con fulanito, ¿no? Porque, te pega, te molesta, es te quita las agresivo, te cosas", ¿no? muerde. Sí, y eso también es parte de la propia trinchera que haces en tu propia práctica, ¿no? Y tus recursos, tus materiales, ¿cómo los empleaste? ¿Cómo hiciste que cambiara ese ambiente desde el propio niño a su propio espacio de escuela, ¿no? Bueno, siempre he utilizado a mis propios alumnos como uno de los recursos. Y en este tema fue súper importante la solidaridad de mis alumnos. Siempre hay niños con más herramientas, con actitudes, habilidades de desarrollo, de captar las consignas claras. Entonces, con estos niños me apoyé. La verdad que era un grupo que tenía más o menos entre 6, 7, la mitad del grupo con muy consolidados sus herramientas, de aprendizajes, con un entorno familiar, estable dentro de lo que podremos decir. Con ellos me fui apoyando, pero principalmente fueron dos chicas, 2 niñas, 2 niñas que me apoyaron y que siempre fueron como que ese modelo a seguir. Y lo fueron acuerpando ya. Acuerpando, de verdad que fue un por eso para mí fue algo impactante, porque el aprendizaje que tuve, que quizás no sabía cuánto iba a ser el impacto que iba a llegar, y llegó sin darme cuenta. O sea, no sé si pueden tener eso de que ellos fueron un recurso de apoyarme, y cuando el niño no sabía y ellas no podían explicar, pues yo llegaba y ya le decía, o sea, le hacía la consigna más cortas, le decía si me entendió, nos aprendimos a comunicar hasta con la mirada, con Diago. Entonces, es uno de los recursos. Otro de los recursos fue, hicimos escuela para padres, aparte de lo que usted nos comentó, salió ahorita de que les comenté a los maestros que las acciones fueron fundamentales. El cambio de actitud de todos fue otra de las herramientas. Escuela para padres que nosotros como docentes también impartimos esos temas, cómo educar con amor y disciplina con amor, cómo hacer que tus hijos logren cosas buenas. El que nosotras no salíamos a buscar, sino que nosotros nos preparamos con el tema, invitamos, nos sentimos, la verdad, parte de esas expositoras, de las que hacen algunos podcasts, pues de ahí fuimos buscamos con el libro Disciplinas con Amor. Y Entonces, sí vi que verdaderamente, llegaron los papás, los que los convocaron, ¿no? Y vi que estaba mucha comunidad, de escolar padres de familia, ¿no? impacta también, y como usted decía, impacta mucho
la armonía que hay en el trabajo con las compañeras. A veces, decimos que no, es importante esa comunicación, es importante, trabajar en a un mismo meta, a una sola fin, y es muy importante, eh, creo que la base de todo es la comunicación. Y saber el rol que podemos tener y en dónde sí podemos apoyar. O sea, quién tiene más habilidad para dar los temas, quién tiene habilidad para escribir, quién tiene habilidad para pasar las cosas. O sea, buscar nuestras habilidades creo que hace el equipo, complementa ese éxito del equipo. Y el equipo del Vasco el año pasado puedo decir que trabajó perfectamente, muy bonito. Qué bien. Fíjate, Erika, que ya la verdad es que yo te quisiera seguir platicando También muchas sí, pero ¿verdad? también fue bueno. Muchas cosas que, en común tenemos, pero yo creo que es importante resaltar qué te dejó, en primera, escribir la narrativa y en segunda, qué te dejó este tema tan interesante de investigar sobre las estructuras de las familias, ayudar a los niños con esta diversidad de crianzas y finalmente, ¿qué le deja a Erika, no? ¿Qué enseñanza le deja y qué volverías a hacer o qué no volverías a hacer, no? Una de las cosas que me ha dejado es saber que cosas tan pequeñas como una expresión afectiva en los niños cambia la vida de ellos y la nuestra. Eso es fundamental, que tenemos que hacer espacios armónicos, que nosotros somos los creadores de esos espacios, que no lo definen los niños, que nosotros lo podemos definir y que nosotros podemos determinar qué queremos para nuestro grupo. Eso sí, me queda claro, porque ser maestro es una gran responsabilidad y es un gran compromiso. El maestro nunca deja de ser maestro. No puedo decir: "Soy maestro", y salgo y me quito el traje de maestro. Soy ejemplo en todo momento. Y entonces sí sé y estoy convencida que tenemos características muy particulares los maestros, porque tenemos diferentes formas de crianzas, formas de cultura, religión, pero no podemos ser, desempático con los niños, no podemos hacer faltar la empatía, faltar ese amor, esa responsabilidad y compromiso. No puedo dejar de ser maestro y puedo ser, estar peleándome con mis compañeros, no puedo estar insultando a los maestros, a los padres de familia, ser empática y saber que somos ejemplo en todo momento. Los niños nos ven, nos observan. Los niños saben nuestro estado de ánimo, los niños nos escanean. Entonces, eso no lo debemos de perder, de saber que los niños tienen características, de verdad, tienen características particulares propias. No todos somos iguales, no todos los niños, no los juzguemos porque se portan mal. Hay una historia atrás de ellos, Claro. hay una historia, no sabemos si familiar, no sabemos. Entonces no hay que juzgarlo, porque tiene sí. Entonces, a esos niños que logran con las expectativas que creemos como maestras y que cumplen nuestros, esa expectativa buena que podemos decir, pues sí, hay que ir desarrollándolos. Pero esos niños que afortunadamente son menos, pero que están y existen, a ellos hay que verlos como niños, como seres humanos y hacerles saber que van a ser unos niños de futuro triunfadores. Es eso, no hay que perderlo de vista. Creo que eso es nuestra labor, creo que eso nos puede hacer cambiar nuestra vida, pero también nosotros tenemos que estar en ese equilibrio, maestra. Creo que es un proceso que tienes que ser adulto. Estamos trabajando con niños, debemos ser adulto y no todos lo sabemos, no todo está, perfecto, pero en esos errores, aciertos y errores, ¿cómo podemos decir? ¿Desaciertos? Sí, 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 ajá, o los que podemos decir, vamos en el ensayo y error, tenemos que tener más aciertos, porque no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de niños. Bueno, Sí. pues mira, yo me quiero ir y despedir en esta parte de que
veo en ti mucha ilusión, veo en ti mucha esperanza. Sí. Y bueno, dentro de esas mismas pedagogías que habla Freire, dice, ¿no? Que un maestro, si no tiene ilusión y esperanza, pues no es como tal un propio ser docente, ¿no? Y no sé con qué frase te quisieras ir, dándole un consejo general a las, a las educadoras, a los educadores, a los docentes, ¿no? Pues me quedo con o les doy esta recomendación muy personal, de verdad, porque, pues, cada quien puede comentar lo que ha vivido, de agradecer principalmente a las personas que han, impactado en nuestra vida. Eso sí tiene que yo creo que hay que, agradecerlo, porque creo que lo que Erika Hernández Rayo ahorita es como educadora, es toda la historia que tiene desde sus primeros maestros, y los tengo en mi sus nombres presentes, no se me olvidan, maestra, y son muchos, desde la universidad, desde el preescolar y, Que un es maestro impacto impacta, así. ¿no? En tu vida. Y me puedo sentir bendecida porque han sido maestros buenos, que han hecho buenas cosas en mí, porque ahorita que ya estoy en esta labor, encontramos de todo tipo de maestros y ahí puedes identificar qué maestro sí es bueno, qué maestro es positivo, qué maestro piensa bien y qué maestro es negativo y mejor alejarse de ellos. Entonces, Te puedes quedar con eso de que un sí, maestro no solo enseña, ¿no? Que también un maestro inspira. inspira y te forma, te enseña a crecer. Traigo una historia, papás comerciantes, entonces sé verme en esta profesión, desarrollarla, trabajarla en mi municipio, que yo soy de San Fernando, trabajarla en mi jardín, y es para mí, ya es un éxito. Entonces, creo que si se hacen las cosas con amor, hacer las cosas que nos corresponde hacer, es te lleva a la felicidad, a la tranquilidad y a esta ilusión que sí estoy convencida que vienen las nuevas generaciones y van a mover que la empatía, que el amor, que la solidaridad, que parte emocional es lo más importante para desarrollar los demás contenidos. Para mí eso es, Pues, Erika, la verdad con me eso dio me quedo. mucho gusto haber hecho esta charla contigo y esperamos no sea la primera ni la última. Y pues nos despedimos, yo creo que con un buen abrazo. Ay, gracias, Mael. Muchas gracias. Invitarlos a todos a que próximamente vamos a publicar esta revista para las narrativas, para que se den a conocer estas propias narrativas que tenemos, ¿no? Porque la revista es desde la trinchera educativa, ¿no? Desde ahorita vamos a empezar con la primera fase de los docentes frente a grupos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.